Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su hogar para las historias más fascinantes y los momentos más memorables de sus celebridades favoritas. Hoy tenemos una historia que les va a tocar el corazón, una narrativa que muchos han estado esperando y que, estoy seguro, los dejará con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería un día perfecto, lleno de risas, complicidad y momentos verdaderamente inolvidables para una de las parejas más queridas y admiradas? Pues hoy vamos a sumergirnos en la crónica de un día así, un día que prometía ser ordinario pero que se transformó en algo mágico para Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así que prepárense para este viaje emocional, pónganse cómodos y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Ahora sí, acompáñenme a desvelar los detalles de Hande Erçel y Kerem Bürsin, un día inolvidable juntos. Imaginen esto, la vibrante ciudad de Estambul comienza a desperezarse bajo los primeros rayos dorados del sol. Todavía es temprano, las calles están tranquilas y un suave aroma a café y simit recién horneado flota en el aire. Es un martes cualquiera, pero este martes, sin que ellos lo supieran al principio, estaba destinado a grabarse en sus recuerdos. Hande y Kerem, figuras que con su talento y carisma han conquistado millones de corazones, tenían un día aparentemente lleno de compromisos profesionales. Pero la vida, a veces, tiene planes mucho más hermosos y espontáneos. Todo comenzó con una llamada, una de esas llamadas matutinas que rompen el silencio. Hande, recién salida de su rutina de yoga matutina, tomó su teléfono. Al otro lado de la línea, la voz enérgica y característica de Kerem. «¿Lista para enfrentar el día, Erçel?», bromeó él con ese tono que mezcla diversión y cariño. Hande, con una sonrisa que ya iluminaba su rostro, respondió: «Siempre, Bürsin, ¿qué nos depara este martes de locos?». La agenda estaba apretada, una sesión de fotos por la mañana para una revista, luego una reunión con sus respectivos equipos para discutir proyectos futuros, y por la tarde un compromiso benéfico. Nada fuera de lo común para estas superestrellas. Sin embargo, el destino tenía un pequeño truco bajo la manga. La sesión de fotos, que se suponía individual, había sido reorganizada en secreto por el equipo de la revista. Querían una sorpresa, una chispa extra, y sabían que la química entre Hande y Kerem era pura magia en pantalla. Cuando Hande llegó al estudio con su cabello perfectamente peinado y un vestuario elegante, la sorpresa en sus ojos fue palpable al ver a Kerem ya preparándose en el set. «¿Pero qué haces tú aquí?», exclamó ella, con una risa genuina. Kerem, con una sonrisa pícara, simplemente dijo: «Parece que hoy compartimos agenda, Erçel. El universo conspira para unirnos». Y así fue. Lo que pudo haber sido una sorpresa incómoda se convirtió en el inicio de un día lleno de momentos preciosos. La sesión de fotos fue un despliegue de su innegable conexión. Cada mirada, cada gesto, cada risa que compartían se traducía en imágenes impresionantes. No necesitaban indicaciones complicadas del fotógrafo, su complicidad fluía de forma natural. Hubo momentos de pura diversión, como cuando Kerem, en un intento de hacer reír a Hande, le susurró un chiste tonto al oído, provocando una carcajada sonora que contagió a todo el equipo. O cuando Hande, al ver a Kerem ajustarse la corbata con algo de dificultad, se acercó para ayudarle con una delicadeza y una familiaridad que dejaban a todos sin aliento. El equipo de producción no podía creer la facilidad con la que trabajaban juntos, cómo se complementaban, cómo el uno sacaba lo mejor del otro, no solo profesionalmente sino humanamente. Fue evidente que su relación trascendía la simple amistad o el compañerismo, había un respeto mutuo, una admiración profunda y un cariño que se palpaba en el aire. Después de la sesión, en lugar de separarse para sus reuniones individuales, sus managers, viendo la energía tan positiva y productiva, decidieron combinarlas. Se sentaron juntos, café en mano, rodeados de sus equipos. La discusión sobre proyectos futuros se convirtió en una lluvia de ideas conjunta. Hande hablaba apasionadamente sobre un personaje que quería interpretar, y Kerem, con su visión aguda, le aportaba ideas que expandían su perspectiva. Luego fue el turno de Kerem, compartiendo un guión que lo tenía entusiasmado, y Hande escuchaba atentamente, ofreciendo su propia visión artística y emocional. Era fascinante ver cómo sus mentes creativas se entrelazaban, construyendo y soñando juntos, no solo para sus carreras individuales, sino vislumbrando posibles colaboraciones futuras que harían las delicias de sus fans. La sinergia era innegable, era como si estuvieran en la misma sintonía, con un profundo entendimiento de la pasión y los objetivos del otro.
Llegó la hora del almuerzo y en lugar de ir a restaurantes sofisticados o pedir servicio a sus oficinas, decidieron espontáneamente ir a un pequeño y tradicional restaurante en el corazón de Estambul. Un lugar discreto conocido por sus deliciosos platillos caseros, donde podían ser ellos mismos, lejos del brillo de los focos. Allí, entre platos de meze y kebab, la conversación fluyó de manera más personal. Hablaron sobre sus familias, sus sueños más allá de la actuación, los desafíos de la fama y la importancia de mantenerse fieles a sí mismos. Compartieron anécdotas divertidas de sus infancias y filosofaron sobre el significado de la felicidad. Fue un momento de intimidad genuina, de conexión profunda, donde las risas se mezclaban con reflexiones serias. Incluso se tomaron un momento para interactuar con algunos de los comensales, que al principio, sorprendidos de verlos allí, no pudieron evitar sonreír ante la calidez y humildad de la pareja. Ande se rió de la forma en que Kerem siempre encontraba la manera de hacer reír a los demás, y Kerem admiraba la facilidad de Ande para conectar con la gente, con una amabilidad que tocaba el alma. Pero el día aún guardaba más sorpresas y momentos emotivos. La cita benéfica de la tarde era en un centro de acogida para niños. Ambos habían aceptado participar por separado, pero ahora, juntos, su impacto se multiplicaba. Al entrar, fueron recibidos con gritos de alegría y aplausos de los niños, que los reconocieron de inmediato. Ande, con su dulzura natural, se sentó en el suelo para pintar con un grupo de pequeños, sus ojos brillando con compasión. Kerem, con su energía contagiosa, organizó un pequeño partido de baloncesto en el patio, animando a los niños y celebrando cada canasta con entusiasmo. Hubo un momento especialmente conmovedor cuando una niña pequeña, muy tímida, se acercó a Ande y le entregó un dibujo. Ande la abrazó con ternura y Kerem, al ver la escena, se unió a ellas, dedicando unas palabras de aliento a la niña. Sus miradas se cruzaron, llenas de la misma emoción y la misma alegría de poder hacer una pequeña diferencia en la vida de estos niños. La forma en que se apoyaban mutuamente, cómo compartían esa responsabilidad y cómo sus ojos reflejaban la misma bondad, era conmovedora. Este fue sin duda un punto culminante, un recordatorio del poder de la generosidad y la camaradería. La sonrisa de Ande era radiante y la satisfacción en el rostro de Kerem inmensa. Al caer la tarde con el sol tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, Ande y Kerem se encontraron de nuevo en el coche, dirigiéndose a casa después de un día tan extraordinario. El cansancio era palpable, pero la alegría y la satisfacción eran aún mayores. «Ha sido un día diferente, ¿verdad?», preguntó Ande recostada en el asiento con una sonrisa cansada pero feliz. «Inolvidable, Ercel». «Absolutamente inolvidable», respondió Kerem, girando para mirarla, sus ojos llenos de un brillo especial. Compartieron un silencio cómodo, un silencio lleno de significado, de todo lo que habían vivido juntos ese día. Desde las risas en la sesión de fotos, las ideas compartidas en la reunión, las conversaciones profundas durante el almuerzo, hasta los abrazos a los niños en el centro de acogida. Cada momento había tejido una trama más fuerte en la tela de su conexión. No solo habían cumplido con sus compromisos, sino que habían creado recuerdos que atesorarían. La forma en que se miraban, la naturalidad de su presencia uno al lado del otro, hablaba volúmenes. Era una complicidad que trascendía lo profesional, una amistad que era un pilar, y una conexión que para muchos de nosotros sigue siendo una inspiración. Y así, bajo el manto estrellado de Estambul, un día que comenzó como cualquier otro, se transformó en un testimonio de su vínculo, un día verdaderamente inolvidable para Ande Ercel y Kerem Bürsin. Y ahí lo tienen, amigos. Un día lleno de momentos que sin duda permanecerán en el corazón de Ande y Kerem, y también en la memoria de todos los que los admiramos. Hemos recorrido juntos este viaje imaginando cada detalle de este día inolvidable, desde las risas espontáneas en un set de fotos hasta los gestos de amor y compasión en un centro de acogida infantil. Es una prueba más de que su conexión va más allá de las cámaras, revelando dos almas talentosas y genuinas que brillan aún más cuando están juntas. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este relato. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido como este. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este día tan especial para Ande y Kerem, o si tienen alguna anécdota favorita sobre ellos. Dejen sus comentarios abajo. La interacción con ustedes es lo que más valoro. Y si disfrutaron de este vídeo, si se emocionaron y se divirtieron con esta historia, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho,
suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Hasta la próxima, y que tengan un día tan inolvidable como el que acabamos de compartir.